Presentamos Trocha Abierta. Casi. No te parece también, ¿ah? Pero, bueno, sí. Vamos. Bueno. Uno, dos, tres. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena y poderosa cadena exitosa de Punta Burica a Cabo Tiburón, como dice nuestro amigo Gilberto Cruz, a Punta Fogón. Estamos hoy viernes 8. El país sigue convulsionado. Un saludo cordial para los panelistas. Ahí está el licenciado Gilberto Cruz. Está el licenciado Agustín Sosa Peñalba Cortizo. Que les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Y hoy tenemos un invitado desde Caracas. Tenemos al licenciado Luis Patro. Luis Patro nos acompaña en el día de hoy. Y es un economista, básicamente. Luis, explícanos cuáles son las tareas, las funciones que tú tienes y a quién representas. Un gusto, Alfonso. Un saludo a todos, a los estimados Agustín y Gilberto. Soy economista senior de Torino Capital. Torino Capital es un broker dealer, es una empresa de una banca de inversión radicada en Nueva York y que hace seguimiento cercano a la evolución de las economías de la región, particularmente países como Panamá, el foco de nuestra atención, sobre su evolución económica, sobre la evolución del sector financiero. Son países que nosotros solemos seguir de cerca y atendemos a los requerimientos de una clientela que está dispuesta a invertir, y sobre todo tener información sobre la evolución de unos tiempos tan desafiantes, ¿no? Como estos, que hay tanta incertidumbre, guerra en Europa, disrupción de la cadena de suministros, sin contar con la pandemia que tuvo lugar en 2020. O sea, hay una serie de factores que han generado incertidumbre y más que nunca un poco nuestra labor es arrojar algunas luces sobre lo que puede pasar en las economías latinoamericanas. Ok, nos llega también nuestro panelista de costumbre, el licenciado Mélito González Cortizo. Muy buenas, saludos. Tiene bajito el volumen. Escucha mal el micrófono, Mélito. Muy buenas, saludos. Mélito, tenemos aquí de invitado a Luis Prato desde Caracas. Él es economista. Él hace mediciones sobre la economía de los diferentes países. Así que... Bien. Me gustaría preguntar a Luis, ya que lo tenemos invitado, ¿cuál es la radiografía que usted tiene económicamente hablando de Panamá cuando en nuestro país las riquezas están mal distribuidas, de acuerdo a muchos estudios también, en donde los gobiernos más se endeudan y tienen la banca abierta a nivel mundial? Sin embargo, no encontramos hacia dónde se dirigen esos préstamos realmente. Entonces la pregunta sería esas dos preguntas. Sí. Precisamente, Agustín, Panamá, uno ve la región, ve a Centroamérica específicamente, y ve, por ejemplo, a Panamá y Costa Rica, Panamá, Costa Rica, e incluso ya sea el Caribe, República Dominicana, que destacan entre los países con mejor niveles de recuperación. Panamá, incluso, como usted dice, tiene panorama abierto en cuanto a acceso a financiamiento internacional, por ejemplo. Tiene el tercer menor riesgo país de toda la región, de toda Latinoamérica. Ahora, ¿cómo traducir eso, esa capacidad de financiamiento al bienestar de la población? Ese es un primer gran desafío que enfrenta el gobierno y los gobiernos que vengan a Panamá. Tres grandes desafíos: empleo, la informalidad, por ejemplo, la informalidad del empleo que está en casi 50%, 48%. Está la desigualdad, el índice de Gini. ¿Ahorita dijo el empleo o el desempleo? El empleo informal. El empleo informal que es una tara para el crecimiento. ¿Por qué es una tara? Porque es un rezago, porque hay una
gran cantidad de la población expuesta a no contar con un seguro social, a no generar tributos al Estado. Y de ese otro 50%, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de desempleo que se existe, para seguir con la misma línea, no? Sí, bueno, lo bueno es que en términos generales se ha logrado reducir el desempleo en Panamá de 11% a 9%. Después del impacto de la pandemia generó casi un desempleo de 18%, Agustín. Entonces allí se ha hecho un esfuerzo, pero está todavía rezago del empleo informal, la informalidad. Eso es un primer... Sí, pero tú no estás tomando en cuenta, Luis, que quizás el aumento está en el aumento de la planilla. También, sí, es otro factor, seguro, Alfonso. Usted dice la plantilla pública. Claro. Sí, claro, exactamente. Y eso es otro tema, porque tiene que ver con el uso de los recursos públicos. Tiene que ver con la racionalidad del uso de los recursos públicos. Porque pues, tenemos el desempleo, el empleo informal, la desigualdad, es otro tema. El índice de Gini es uno de los más altos del mundo, es uno de los 20 más altos del mundo. Es otro tema que hay que abordar. ¿Por qué, estimados? Porque allí, bueno, son potenciales factores de generadores de inestabilidad política, ingobernabilidad. Uno ve ya que Latinoamérica ha atravesado por situaciones de malestar social que han comprometido la gobernabilidad. Uno ve Chile, uno ve Colombia, que pusieron en jaque a los distintos establishments políticos de los países. Si en Panamá todavía no está cerca de un panorama así, es necesario que el gobierno tome como bandera la generación de empleo, formal, sobre todo el sector privado, que sea el factor motriz de generación de empleo. Otro tema un poco más complejo es el tema de la lista gris también, ya de cara a la generación de inversiones y de atracción sostenida de inversiones. Panamá venía atrayendo hace algunos años niveles de inversiones de alrededor de 5.000 millones de dólares. Eso el año pasado cerró cerca de 2.000 millones. Esos niveles hay que recuperarlos y sobre todo sostenerlos. El gobierno ha hecho esfuerzos junto con el Fondo Monetario Internacional a nivel de asistencia técnica para poder atender a los requerimientos de los grupos de acción financiera internacional para que Panamá, el sistema financiero, esté en los estándares internacionales. Sin embargo, todavía apenas hay se están implementando esos correctivos y no se ven todavía resultados concretos. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Ya la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, le dio un plazo a Panamá hasta octubre de 2022, un nuevo plazo para que Panamá pueda hacer la tarea y atender estos requerimientos. Eso es uno de los grandes, le acabo de nombrar como los grandes desafíos, ¿no? Una pregunta, ya que por la parte de las listas negras, para darle más entendimiento, porque hay un público que nos escucha de todo tipo de niveles. Explicarle a la audiencia nuestra de Trocha Abierta, cuando hablamos de las listas grises, ¿cuál es el efecto negativo por el cual estamos en las listas grises y el motivo que nos hace llegar a esas listas? Para que la audiencia entienda un poquito más. ¿No? Sí. Hay un organismo financiero, un organismo que se encarga de vigilar la integridad de los sistemas financieros internacionales. Se llama Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese grupo se encarga de vigilar que todos los países cumplan estándares de integridad financiera. Es decir, que los sectores bancarios y financieros de los países que forman parte de este grupo brinden información transparente sobre el destino de los fondos, quiénes son los que quienes intervienen en las distintas transacciones financieras que tienen lugar en esos países. Es un tema de transparencia para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo. Esos son los dos factores, lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Ahora, ¿qué pasa? Luis, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que un big inversionista va a venir a Panamá estando dentro de las listas negras, prietas, grises, moradas? ¿Le es atractivo venir a Panamá? En este momento Panamá está en la lista gris. ¿Qué pasa? En principio hay reservas, en el sentido, reservas me refiero a cuando los inversores van a invertir, porque la jurisdicción o el país se encuentra bajo un régimen todavía de transición hacia
hacia la transparencia total del sistema financiero, ¿no? ¿Qué es lo bueno de Panamá, Alfonso, del gobierno? Que está en camino ha mostrado una voluntad, observamos nosotros, una voluntad firme en atender las tareas, en recorrer todos los, en hacer frente a todos los requerimientos que hace la GAFI, ¿no? Y de hecho, bueno, la GAFI le dio un periodo adicional, un periodo de gracia adicional hasta octubre de 2022, porque ¿qué pasa? Ha habido cambios legales, se han implementado, por ejemplo, la ley 129 para identificar a los beneficiarios finales de todas las sociedades, de las estructuras societarias, por ejemplo, que eso es uno de los factores clave. Se han implementado mecanismos, pero todavía está muy en primera instancia. Y es difícil generar reportes sobre resultados en base a mecanismos que aún están en implementación. Alfonso, lo que usted dice, sí, tiene sentido que un inversionista, bueno, piense más de una vez si va a invertir en un país que está en una lista gris, pero otro factor que hay que ponderar es que las autoridades están haciendo el esfuerzo, han hecho un esfuerzo sistemático y en ese sentido hay que tomar en cuenta eso. Estimamos nosotros que pues, es posible que Panamá pueda salir de la lista gris en el corto y mediano plazo. Es posible, nosotros lo vemos como probable. Pero mientras tanto todavía hay muchas cosas en implementación, no se han visto resultados concretos. Eso es lo que pasa. ¿Qué porcentaje existe dentro del comité para determinar responsabilidad del Estado por relación a este caso? Importante. Me tomo la palabra. Buenos días, Luis. Gracias. Bienvenidos a esta de la mañana del día de hoy a todos los oyentes de la gran cadena exitosa. Creo que Melito puede tener las líneas de lo que yo voy a hablar en base a este tema de la GAFI. Los cambios para Panamá no vienen desde el año 2021 con la creación de esta ley 129, sino vienen desde el 2015 aproximadamente, cuando en el año 2015 se prohija la ley 23 del 2015 de financiamiento la famosa ley de cumplimiento de armas contra terrorismo y blanqueo de capitales. Esta ley, creada en el 2015, identificó algunos parámetros para la creación de las debidas diligencias iniciales y reforzadas, en las cuales se incluyeron como primer parámetro de cambios en esa línea que establece el amigo Prato, el escenario de la creación de los sujetos obligados no financieros, dentro de los cuales estamos nosotros los abogados. Y paulatinamente en esa creación de elementos se fue estableciendo lo que fue la creación de la Superintendencia de Sujetos Financieros No Obligados, quien tiene como superintendente actualmente a la licenciada Daira Carrizo. Es importante establecer ciertas líneas en base a los perfiles relacionados a las imposiciones de la GAFI. En primer lugar, todo esto nace producto de una parafernalia que se creó externamente, que se mal llamó Panama Papers y que trajo una satanización del sector servicios que Panamá ofrece como punta de bandera para otros países, pero siendo Panamá un país totalmente excluyente de la realidad de la creación de sociedades y otras figuras de comercio como facilitador geográfico, porque la ubicación geográfica de Panamá históricamente ha sido una ubicación beneficiosa para el comercio estratégico internacional entre Oriente y Occidente, por su posición geográfica, por su cercanía de las costas, y provocó que nuestras autoridades se subyugaran ante este Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para la creación de ciertas normas que hasta cierto punto han incidido negativamente en la libre profesión liberal del abogado, porque lo ha cercenado de alguna manera o lo ha obligado a crear una estructura paralela que le permita cumplir con los presupuestos de cumplimiento que establece esta Superintendencia de Sujetos No Obligados. Entonces, estamos ahorita mismo en una acefalía política en Panamá, Luis. Hoy amanecimos con una cantidad de protestas producto de que estamos políticamente a la deriva. La implementación de esta cantidad de herramientas de cumplimiento
que llamaría yo son producto de la improvisación del gobierno para poder cumplir con algunas imposiciones de la Gafi, nos han llevado a crear una superintendencia que al día de hoy no tiene los reglamentos y los lineamientos claros y los procedimientos claros sobre la cual debemos ir en una línea correcta para poder cumplir con esos factores que establecen los organismos internacionales como la OCDE y otros, y sencillamente estamos en un escollo que afecta internamente el desarrollo de la profesión del abogado. Entonces, volvemos al mismo punto. Esto no crea más que políticamente inestabilidad, económicamente aumenta la informalidad y esa informalidad incide negativamente en los sistemas internos de seguridad social que están colapsando dentro de nuestro país. Es importante establecer que este escenario que se plantea de cumplimiento y de otras mecánicas sobre las cuales la Gafi ha dado un plazo hasta octubre del 2022 a Panamá, posiblemente como país no lo podamos cumplir, porque no tenemos, no tenemos la plataforma hoy, 8 de julio, para poder en cortos meses dar un checklist completo a todos los lineamientos que nos han puesto los organismos internacionales para una salida definitiva de estas listas grises, negras, moradas y de todos los colores. Entonces, no es un esfuerzo en vano porque vamos en ese camino, pero no podemos subsumirnos como país soberano y democrático a las imposiciones de grandes potencias que sí siguen teniendo comportamientos adversos a la moral y a la buena costumbre que pretenden regular pequeñas economías de servicio como lo son la nuestra. Luis. Sí, definitivamente ese es otro de los retos que nosotros hemos los desafíos, como bien ha descrito extensivamente y con un detalle bien riguroso Gilberto. Salir de las listas grises es un proceso arduo, un proceso que si bien como menciona Gilberto, es un esfuerzo en vano. Pero en el corto plazo va a ser difícil para Panamá poder atender. Sin embargo, la Gafi se va a ver en la obligación de tener que extender los plazos también para poder darle oportunidad a Panamá. Panamá, nosotros vemos que puede seguir despuntando a pesar de las limitaciones políticas. Hay una economía de servicios que se está recuperando, es lo que nosotros observamos desde el punto de vista estrictamente económico. Se recupera el turismo. Nosotros observamos también ya en el potencial del sector minero, que puede ser una alternativa para generación de divisas al país. Nosotros estimamos que a la vuelta de unos años el sector minero puede hacer parte del aproximadamente 6% del PIB. Eso puede ser muy importante. Sin embargo, tiene que viabilizarse con el tema ambiental y esto es otro reto para las autoridades. Otro de los aspectos que hemos visto a nivel financiero es el crecimiento de la actividad crediticia. Panamá tiene por lejos una cartera de la mayor cartera de crédito de Centroamérica. 80% del PIB se destina al crédito en Panamá. Es decir, hay factores que nosotros identificamos que contribuyen al crecimiento potencial del país. Hay desafíos como hemos visto que son la lista gris, que nosotros observamos que se ha satanizado mucho al país. Yo creo que Panamá tiene posibilidades de atender todos los requerimientos para garantizar un sistema financiero íntegro y que sobre todo el principal desafío es que pueda atraer inversiones internacionales, inversión extranjera directa de forma sostenida. Entonces ese es otro desafío y atender el tema del desempleo y en particular del empleo informal, porque son factores, insistimos, potenciales de inestabilidad. Bien lo nombraba Gilberto cuando habla del tema de la seguridad social. Entonces hay sistemas que están en bastante tensión, sobre todo a nivel de las finanzas públicas, y también hay que poner un ojo en la sostenibilidad del financiamiento internacional, particularmente la sostenibilidad de la deuda,
de 2019 para acá la deuda ha incrementado de forma significativa. Aún Panamá tiene una deuda como porcentaje del PIB del 63% aproximadamente, que es manejable, pero hay que vigilar la sostenibilidad de la deuda y como partiendo desde el principio, ¿no? Que esa capacidad de financiamiento que aún tiene, ese grado de inversión que aún tiene Panamá, pueda traducirse sobre todo en obras de infraestructura que pueden generar mucho empleo y también que pueden aumentar el crecimiento potencial de Panamá. Generar mucha infraestructura que le dé capacidades, que aumente la capacidad productiva del país, ¿no? Es un poquito el panorama que queríamos compartir desde acá, que hemos recogido en el reporte y que está a su disposición para que lo puedan desmenuzar y puedan dar sus opiniones y comentarios. Luis, sí, pero hay una cosa, Luis, tengo entendido o he leído por ahí que sí. Panamá es el país más endeudado de Latinoamérica. No. Ahí tenemos un caso cercano a El Salvador, por ejemplo, que son casos más problemáticos a nivel de deuda, Alfonso, que bueno, por ejemplo, casi 90% del PIB o sea, el peso de la deuda con respecto al PIB es el 93% aproximadamente. Y son países muy complicados ya a nivel de deuda. El Salvador, un país cercano, vecino, está en esa situación, por ejemplo. Ahí todavía Panamá está en el umbral todavía de manejar de margen de maniobra para no caer en un tema de insostenibilidad, pero hay que vigilarlo y hay que procurar que sobre todo ese acceso al financiamiento de los recursos de recursos financieros se traduzca en mayor capacidad productiva y sobre todo en la generación de empleo formal. Yo estaba haciendo una pregunta, pero entonces Gilberto me parece muy atinado. Yo apoyo lo que dice Gilberto de las imposiciones que, como él dice, esa doble moral de que tú me impones a mí, sin embargo ustedes hacen eso y peor, lo que entendí en letra de Gilberto. Y yo hacía la pregunta antes de que él hablara, y te diría que qué porcentaje de ese 50% lo tiene de responsabilidad el Estado panameño para efecto de que tenemos esa lista. Analizando este mismo punto con esa pregunta, yo me atrevo también a comentarte, pero te lo quiero preguntar a ti, que tú eres el experto, de que es cierto que no podemos salir tan rápido de aquí al mes de octubre para que salgamos de esa lista negra. No creo que vamos a salir. Pero yo creo que el grave problema que ha habido dentro de nuestro país, por el cual hemos entrado en esas listas, que tenemos gobiernos dóciles que se han dejado manipular y se manipulan por los poderes económicos que le impiden a los gobiernos que regentan el Estado a que puedan tomar las medidas para que por lo menos salgamos y que tengamos una lista casi blanca. Entonces yo me baso en eso. ¿Qué opinión tiene usted con relación a eso mismo porcentaje de los gobiernos y si manejan un tipo de información que puede determinar de que muchas veces son los gobiernos que son los responsables de estas listas negras, porque el que tiene la batuta y el que gobierna una nación con visión de país debería accionar esto rápido, porque afecta, independientemente de las imposiciones, nos afecta, porque por más que queramos decir eso no está correcto, son los que gobiernan, son los que tienen la plata, son los que nos dicen dale plata o no dale plata a Panamá por ese tipo de situaciones. Esa es mi pregunta. Sí, de hecho Agustín, Panamá salió de la lista negra en 2016, pudo salir de la lista de la GAFI o de la lista gris, y lamentablemente fue reinsertada en 2019. O sea, Panamá ha logrado salir, ha logrado hasta en principio la GAFI en 2014 la incluyó, sale en 2016 y entra nuevamente en 2019 hasta donde estamos nosotros parados en este momento. Entonces, como yo estoy de acuerdo con Gilberto, en el corto plazo es difícil que las autoridades puedan atender a los requerimientos de cara a octubre de 2022, por ejemplo, que fue el otro plazo. Lo vemos complicado. Disculpa, mira, ¿sí? Luis, definitivamente ese análisis te puede generar un parangón entre la realidad que tenemos del 2014 al 2016, tomó técnicamente 2 años y unos meses. Correcto. La lista negra versus las modificaciones que hemos generado jurídicamente, legislativamente y en procedimiento frente al sector bancario para poder tratar de salir de la lista versus el término que tenemos
hoy 8 de julio en adelante para salir. Sí. Sin embargo, sí te quiero hacer y te quiero puntualizar algo, tanto a ti como a todos los oyentes del programa Trocha Abierta, que es un programa que busca educar, orientar al oyente. Y es que Panamá recibió la traición diplomática de los miembros de la GAFI cuando en el 2016 nos sacan de la lista y por situaciones relacionadas a las malas políticas del exmandatario Varela, que fue la peor porquería que pudo llevar las riendas del país, nos incluyen nuevamente bajo el pretexto del riesgo jurídico de la cantidad de persecución y hostigamiento que hubo judicial dentro de ese quinquenio. Entonces, básicamente, todo un país paga el resultado de la mala gestión presidencial de una persona que utilizó los tentáculos del poder para generar persecuciones y crear riesgo financiero para el país frente a los organismos internacionales. Ese es el real resultado que tenemos hoy frente a la GAFI, una vez se hizo un trabajo arduo y extenso para salir inicialmente de la puntualización de las listas en donde estaba metida Panamá como un país de riesgo internacional para la inversión financiera. Sí, de hecho, Gilberto, hay jurisdicciones en países como Estados Unidos, como incluso Europa, economías avanzadas que no están incluidas en la GAFI. O sea, es un tema complejo, un tema políticamente se las trae, pero en todo caso nosotros apuntamos a que es un mal endémico de liderazgo político latinoamericano, ¿no? Que lamentablemente uno hace un recorrido por los países y uno ve el potencial de malestar social y cómo ese potencial de malestar social nosotros lo observamos en países como Colombia, por ejemplo, que se ha canalizado un poco con las recientes elecciones. En Chile está un proceso constituyente y uno ve como esa cefalía, como han mencionado ustedes a nivel político, que es y en un contexto de tanta incertidumbre, probablemente, potencialmente pueda atentar contra el perfil crediticio. Entonces nosotros apostamos acá, en el caso de Panamá específicamente, porque según lo que observamos a nivel técnico, podemos observar esas potencialidades de crecimiento, pero bueno, está el tema político, está el tema en qué medida el ruido político, Gilberto, Agustín, Mélito y Alfonso puede traducirse bueno, efectivamente en mayor riesgo país y que la población al final del día sufra la consecuencia. El panameño del día a día, que no encuentra un empleo formal, es el que definitivamente sufre las consecuencias. Agustín había dejado una pregunta que no hemos atajado todavía, que es el tema de la responsabilidad del Estado, del gobierno. ¿Verdad, Agustín? O sea, tiene que ver la responsabilidad del gobierno. Exacto. Yo caso, sí. Luis, yo soy el criterio, vos estás equivocado, tú eres el experto económico, yo soy empresario. No, pero estamos para ver cómo yo sí sé que si yo pongo $1, yo voy a que entren 2 o 3 a mi bolsa, ¿no? Claro. El tema es que yo le achaco, muy personal, le achaco la responsabilidad de este tipo de listas es precisamente a los gobiernos porque sí. Permitieron que se le filtrara el poder económico en sus bandos, perdón. Y eso trajo como consecuencia que cuando los movimientos le tienen que dar unos telefonazos de poder económico, le decían al gobierno de turno o al presidente, deja eso tranquilo, meter un maquillaje, darle la vuelta, marea un poquito a las GAFI para, tú sabes, pero no lo haga porque eso nos va a afectar a nosotros. Y eso trajo como consecuencia, porque todo esto viene también arrastre en la famosa Panama Papers. Sí. Esto trajo consecuencia de un sinfín de situaciones que hoy Panamá se ha caracterizado, a pesar de que gobiernos que han acusado a Panamá de este tipo de movimientos lo practican, como Estados Unidos practica libremente el tema de la sociedad anónima. Sí, y son mayores ganadores que nosotros. Sin embargo, yo considero eso de que el Estado panameño, a través de los gobiernos que están de turno, han permitido que nosotros volvamos
porque no ha tenido un brazo fuerte para decir, no, aquí se tienen que hacer las cosas correctamente, porque independientemente de que nos están imponiendo cosas, nosotros no debemos tener una banca tan sólida como tenemos nosotros. Sí. Dinero del narcotráfico y menos aún del terrorismo, que ha sido un flagelo horrible en el mundo entero, que nadie quiere eso, porque nosotros también podemos ser presas del terrorismo si un caso tal hay dineros de aquí, de alguno de estos grandes terroristas y puedan comenzar a actuar de una manera violenta contra el país. Y que, Agustín, organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional reconoce los esfuerzos de Panamá para, como tú bien dices, construir, desarrollar un sistema financiero sólido, un sistema financiero muy líquido, un sistema financiero donde no hay prestamistas de última instancia y es muy competitivo, hay muchas alternativas de financiamiento. Uno observa, como comenté anteriormente, 80% o la cartera de crédito pesa 80% del PIB. O sea, es muy dinámica el sector financiero panameño, es muy competitivo. Sí, tiene que haber un peso, como Gilberto dice. Bueno, a nivel político ha habido negligencia en los últimos años. Lamentablemente tiene que haber un poder político que esté comprometido realmente con que Panamá se desarrolle y crezca de forma inclusiva, porque esa es la clave y lo estamos viendo en la región. Reitero nuevamente, si no hay crecimiento inclusivo, si no hay crecimiento que permita a los ciudadanos encontrar empleo formal, eso se va a traducir en ingobernabilidad. Ingobernabilidad se traduce en riesgo país se traduce en pérdida de perfil crediticio, restricción. Uno lo ve en Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional en estos momentos. Hay una coalición política que está quebrándose. Es decir, en la medida en que los gobiernos y las coaliciones políticas no se identifiquen con la población y generen una relación sostenible con el empresariado, vamos a ver este tipo de situaciones. Ese es uno de los grandes retos, no solo en Panamá, sino lo vemos a lo largo de la región. Luis, me perdona, y los panelistas me perdonan, y los oyentes también, que voy a tener que retirarme, porque voy a tomar el avión para viajar a Oku. Queden entonces en compañía de Gilberto y de Agustín, y les mandaré un saludo allá arriba de las nubes. Estoy llegando hacia la ciudad de Cuba. Ha sido un gusto, Luis, haberte tenido aquí. No, el gusto mío, ha sido mío, Gilberto, Agustín, Mélito. No, pero quedan en compañía de... usted se va, ok. Si no ok. Qué humilde, qué humildad. Qué bueno, me te felicito por la humildad. Bien. Seguimos entonces, Luis, contigo y acá, Mélito. Mélito, si quieres preguntar algo también, Mélito ahí, tú sabes, ¿no? Bien, hablando un poquito del tema del factor riesgo crediticio que tiene Panamá como país, sí es importante establecer lo siguiente. Muchos de los escenarios de factor riesgo financiero tienen que ver con las políticas que se desarrollan en los países. Correcto. Panamá viene desarrollando desde hace 36 meses con un factor que no contaba ningún gobernante en Latinoamérica, que era la existencia de una pandemia, algunas políticas de corte social que hasta el día de hoy no han sido suspendidas en su totalidad y que pueden generar algún impacto en el tema de la reactivación económica local. Y es que el presidente de la República ha establecido a avalar hasta el mes de diciembre los bonos solidarios que están dando a los panameños desempleados suspendidos en este momento. Es importante establecer que pese a eso, Panamá se encuentra como una de las economías más robustas de Centroamérica, para no hablar de Latinoamérica, de Centroamérica y el Caribe, a pesar de que Panamá en este momento tiene uno de los factores en contra más grandes de manera comprobada para poder combatir, por lo menos, la situación que mantiene al día de hoy un sinfín de personas en las calles, el alto costo del combustible. Y eso es el abultamiento indiscriminado y a mansalva de la planilla estatal, que de manera desproporcionada se ha disparado y que eso no permite la contención del gasto para poder financieramente dar una solución generalizada a la población.
Así es, Gilberto. Y bueno, recientemente creo que se aprobaron $100 millones el 27 de mayo para el subsidio de la gasolina, pero entiendo que es transporte público. Sin embargo, eso que comenta Gilberto es clave. Nosotros vemos que, sin embargo, Guatemala dentro de la región es la más cara de lejos, $5.47 aproximadamente el galón. Creo que Panamá está en cerca de 4.80 al galón. Por favor, corríjanme si no es así. Pero estamos por encima de $5. Por encima, ¿verdad? Está por encima de $5. Sí. Sin otro último tema ahora en todo caso, pero es sin duda uno de los precios más altos, y ahí Panamá ya acusa castigo de lo que es un factor geopolítico externo, ¿sabes? Que está poniendo más presión a las finanzas. Por eso yo rescato ahí, Gilberto, el tema de la sostenibilidad del financiamiento, y en particular de la sostenibilidad fiscal. Primero, el impacto de la pandemia. Panamá tuvo que atender a través de subsidios, a atender a la población para contrarrestar los efectos de la pandemia. Hay una primera presión fiscal y se sobreviene esta que tiene que ver con el subsidio de los combustibles, y sin embargo la población acusa castigo del incremento de los precios de la población, que como le venía diciendo, el ciudadano panameño del día a día. Entonces, eso sin duda pone presión sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad y el perfil crediticio, pero es un factor externo del cual acusan castigo todos los países de la región, y Panamá como importador neto de energía en particular tiene ese factor de riesgo que nosotros identificamos. Pero ¿qué pasa? Como tú bien dices, Gilberto, hay una robustez en las finanzas públicas todavía. Panamá, el umbral de deuda, como le digo, está poco por encima del 60% del PIB de deuda. O sea, es una posición envidiable respecto a sus pares de la región, y no solo de Centroamérica, sino de la región como tal. Y todavía aún tiene perspectivas de crecimiento. Nosotros vemos un crecimiento promedio en los próximos años alrededor del 5%, que es como el crecimiento potencial natural de Panamá, pero volvemos al inicio. O sea, cómo traducir esas posibilidades y potencialidades de crecimiento en un desarrollo efectivo y en el bienestar social, y en inversión en infraestructura, en inversión en un sistema o en el fortalecimiento del sistema financiero para atraer inversiones de forma sostenida. Eso reitero, lo pongo siempre, lo reitero, porque es de los principalísimos desafíos: sostenibilidad fiscal y atracción sostenida, capacidad de atraer sostenidamente la inversión extranjera directa. Melito, ¿quiere preguntar algo, Melito? Sí, bueno, escuchando, porque me gusta escuchar bastante las intervenciones pues, de los invitados, pero en cuanto al endeudamiento de Panamá, que ahora recientemente se añadieron 250 millones y hay creo que no recuerdo haber visto en 3 años un gobierno que se endeudara de la manera que me parece que está acá alrededor del endeudado de un 20-30% de la deuda pública. Todavía faltan 2 años. ¿Qué nos espera? ¿Qué le puede esperar Panamá con esta línea de endeudamiento? ¿Hay posibilidades de que esto mejore o que esta situación provoque una crisis? No sé, esa sería la pregunta en cuanto a los índices, ¿no?, económicos. Claro. Melito, nosotros, bueno, en el corto mediano plazo, hablo de 1 a 3 años aproximadamente, nosotros observamos que hay un potencial desafío a la sostenibilidad de la finanza, ¿no? Hay margen todavía de maniobra, pero sí ponemos el alerta al tema de lo que ha sido, que está sustentado en buena medida por el tema del impacto de la crisis sanitaria por el COVID-19, y también por el tema ahora que se sobreviene de esta guerra en Europa, que pone bajo presión, como les comenté, las finanzas públicas. Nosotros vemos, haciendo una radiografía, que alrededor del 70% de la deuda externa de Panamá, 73% aproximadamente, son organismos multilaterales. Mercado de bonos internacional, un 25% son multilaterales.
Lo bueno es que Panamá tiene un abanico importante de acceso a financiamiento multilateral, que es relativamente mucho más barato que el acceso a los mercados financieros privados. Observamos todavía margen de maniobra, espacio fiscal, mérito para Panamá, pero con la alerta de que sí había un incremento sostenido de la deuda y que debe garantizarse por sobre todo la sostenibilidad fiscal y aprovechar sobre todo la potencialidad de crecimiento. Panamá todavía tuvo una muy buena recuperación de post-COVID, por encima del 15% en 2021, el primer trimestre cerró 2022 con respecto al anterior en cerca de 13%. Entonces, que ese crecimiento no se diluya y que se aproveche para la consolidación fiscal, pero que esa consolidación fiscal tampoco comprometa la posibilidad de generar, de sostener una agenda social que contribuya a la generación, por ejemplo, de empleo formal. Entonces, fíjense que es como maniobrar en un panel de varios con distintos controles, ¿no? Tratar de mantener un equilibrio, nada fácil, pero es el desafío. Lo bueno es que Panamá, insisto, tiene una robustez, parte de una robustez financiera significativa y debe aprovechar el momento. Nosotros observamos Panamá junto a Costa Rica con un poco más de dificultades, pero y República Dominicana, y dentro de la región entera incluso, vemos que son de las economías más que con mejor perspectiva. El tema que yo veo mucho en Panamá y lo que se habla mucho con nosotros, por el cual no permea de parte del Estado hacia el pueblo, el alto grado de corrupción que se da en el país. Amén de lo que hemos conversado de la incidencia alta de la planilla estatal para compromisos políticos, que posiblemente ha hecho ese balance de bajar a un 9% el desempleo, como tú bien dijiste al principio. Pero no vemos que, o sea, lo que podemos estar entendiendo que todo el dinero que se ha pedido, como decía Mérito, no sabemos si es en un porcentaje del 20 o 30% de incremento de la deuda con el gobierno. No hemos visto hacia dónde se ha dirigido. Lo que se mantiene dentro de la palestra pública es simplemente la pandemia. O sea, da la apariencia de que la pandemia es el que se ha absorbido todo el dinero que hemos pedido prestado, pero cuando te das cuenta de una realidad, a veces pues para poder cubrir o superar los gastos de planilla estatal, más allá de las obras sociales por las cuales el país no se reactivó. Tenemos una empresa privada diciéndole a cántaro diariamente cuándo vamos a reactivar, dónde está el plan de reactivación, que no existe. Han aludido mucho a este tema y siempre te dicen que está, que no está, que sí está, que están, pero no llegamos a ese arranque económico. Y es cierto de que el país se puede reactivar a través de las obras que puede hacer el gobierno, pero el problema que mancha todo esto, Luis, para un concepto muy personal, de acuerdo al análisis que uno hace, la corrupción, porque incluso antes de entrar en la pandemia, que todavía ni siquiera se olfateaba que eso iba a pasar, aquí hubo un escándalo que llegó a una de las primeras bajas de este gobierno, que fue el viceministro de la presidencia, porque aparentemente el epicentro de la corrupción está dentro del Ministerio de la Presidencia. Y rodó esa cabeza porque el Ministerio de la Presidencia estaba comprando, sin haber pandemia, esto es importante, sin haber pandemia, se estaba comprando unas procesadoras de agua que en el mercado local, caro, localmente, costaban $35,000. El gobierno, a través de el Ministerio de la Presidencia, la estaba comprando directo, sin ¿qué fue el nombre de este momento? El tema de una licitación pública en $250,000 cada una. Y cuando tú escuchas eso, tú puedes estar entendiendo entre líneas que ese aparente va a ser el movimiento que se va a hacer dentro de un gobierno que está entrando nuevo. Porque si tú estás entrando en un gobierno donde tú estás ya tirando el primer torpedo de corrupción, entonces, ¿qué puedes tú imaginarte
a lo largo de estos 3 años de gobierno que hemos llevado con Nito Cortizo, de todo lo que se ha dado en cuanto a los préstamos que han entrado. A pesar de todo eso, la pregunta que yo te hago es, ¿los bancos analizan eso? ¿Los entes financieros analizan ese tipo de situaciones? Cuando, por ejemplo, vamos a ver qué dicen los diarios de tu país, qué dice el pueblo de tu país con relación a lo que te voy a dar, hacia dónde vas a dirigir ese dinero que te voy a dar, o simplemente Panamá es un ente crediticio favorable, el 66%, creo que dijiste, el 60% del Producto Interno Bruto es favorable a la deuda externa. Esa es mi pregunta, en base a lo que te he analizado anterior a esta última pregunta, a esta pregunta, perdón. Sí, se observa, Agustín. Como comentaba al principio, el reto es traducir esa capacidad, esa solvencia financiera o fiscal y esa capacidad de crecimiento en el bienestar de la gente. Porque si eso no es así, si no se traduce en el bienestar de la población, si la población no tiene acceso o su poder adquisitivo no permite cubrir sus necesidades, si no encuentra empleo, eso es un factor de ingobernabilidad. Y si hay ingobernabilidad, hay mayor riesgo. Eso es político y se incrementa, al final del día se incrementa el riesgo país. Ok. Por eso. Entonces allí la corrupción sin duda es un factor que se observa, sobre todo el uso racional de los recursos, en qué medida Panamá adopta o no, y no solo Panamá, otros países adoptan o no reglas fiscales, de transparencia fiscal, de techo de gasto, de Contraloría, de los contrapesos, cómo funciona el Congreso. Y Panamá no está exento de ese tipo de análisis y en qué medida las autoridades están en capacidad de poder ejecutar el gasto de forma eficaz y que le llegue a la gente y que genere empleo y que aumente la potencialidad del producto. Eso sin duda, y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es una de las exigencias a la hora de financiar a los países, es esa, es la transparencia del gasto, qué medidas está tomando un gobierno para poder racionalizar el uso de los recursos, ¿no? Y qué medidas eso... En nuestro país, lastimosamente, y no me va a dejar mentir nuestro compañero aquí, panameño, aquí la contención del gasto no existe. Por eso, es una necesidad establecer una regla fiscal, un techo fiscal que le dé certidumbre y a los empresarios, al sector privado, hacia dónde dirigen los recursos el gobierno, ¿no? Hacia qué sector yo me muevo para poder invertir, hacia qué sector yo me muevo para poder invertir y que esos recursos efectivamente en el sector donde los esté destinando el gobierno sean realmente eficaces, genera desarrollo, genera progreso, genera bienestar en la población. Eso es uno de los factores que nosotros también ponderamos y ponderan estas agencias internacionales calificadoras de riesgo, ¿no? También Standard & Poor's, Fitch, Rating, que definen eso a partir de eso. Sin embargo, ellos observan a nivel fiscal y potencial de crecimiento cómo están los países, en particular Panamá fue ajustado a un perfil, una perspectiva estable, pero hay que observar los desafíos, abordarlos y también puntualizarlos. Ok, ¿alguna pregunta aquí los compañeros? El escenario de las calificadoras de riesgo frente a la realidad pandemia pues se ha flexibilizado un poco. Sí. Es importante también que nuestros oyentes conozcan y sepan que la maniobra política de un país incide mucho en la calificación de riesgo, porque es un factor de medición por excelencia más allá del comportamiento económico local. Y es que no es lo mismo para un país que se someta a un gobierno nuevo frente a la predicción de lo que puede venir a través de un proyectado de obras, de ejecutorías, de políticas internas, el desarrollo de los riesgos financieros. Sí. Hoy tenemos un hermano país como el de Colombia, hermano de Venezuela también, fronteras,
tiene un dólar cotizado más arriba de lo que estaba antes de las elecciones, precisamente por la predicción de la elección de un gobierno de izquierda, como lo es el de Petro, y la incertidumbre de una población frente al desarrollo de las políticas económicas. Si bien es cierto, a pesar de que Petro aún no ha tomado posesión de su puesto como presidente electo, sí ha roto paradigmas al momento de que ha aceptado recibir a Álvaro Uribe y ha aceptado sentarse con algunos detractores políticos de su campaña para crear un plan de unión. Pero en cuanto a finanzas y en cuanto a situaciones de riesgo, no deja de ser una incertidumbre para las calificadoras cuando la cotización del peso frente al dólar cada día aumenta. Gilberto, muy pedagógicamente trajo a colación lo que es el tema de las expectativas en la economía y en la finanza. Si los inversionistas, si los empresarios observan que el gobierno no tiene políticas claras, o el gobierno, como en el caso de Argentina, se diluye, o la coalición gobernante se cae, definitivamente la incertidumbre toma lugar y se hace difícil tomar decisiones de inversión. Esa es la clave. Y allí los pone muy bien Gilberto, y nosotros observamos también eso. Y bueno, las agencias calificadoras de riesgo también lo ponderan, de hecho, en un índice que es la gobernanza, ¿no? Que dentro de los factores que ponderan los índices de riesgo está la gobernabilidad, la gobernanza. Nosotros que vemos de Panamá, bueno, es eso. Nosotros observamos, en un reporte anterior nosotros hablamos de que el gobierno debe adoptar la bandera del empleo. Yo he sido a lo largo de esta conversación reiterativo con ese tema. La bandera del empleo, de combatir contra la informalidad, por ejemplo. La desigualdad, 50 puntos casi del índice de Gini alcanzada Panamá, lo que lo ubica entre los 20 primeros del mundo. O sea, hay factores allí que... el crecimiento no puede estar aislado, el crecimiento económico no puede estar aislado del bienestar de la sociedad. Y en medio del crecimiento, entre el crecimiento y el bienestar social, está el gobierno. Y sí, traigo a colación lo que dice Agustín, la importancia del gobierno, del Estado, de la eficacia de gestión. Y si eso se diluye en la corrupción, ahí empiezan los problemas de gobernanza. Yo siempre he dicho que el factor de medición de la economía local no puede externarse solamente en la economía circulante interna. Tú tienes la economía global. Exacto. Y los factores políticos del área. Recuerdo yo cuando gana Pedro Castillo las elecciones de Perú, inmediatamente Panamá al día siguiente se da el anuncio de Pedro Castillo como presidente electo, saca una resolución del Servicio Nacional de Migración, incluyendo a los ciudadanos y los congéneres del Perú como miembros del programa de países amigos con reciprocidad comercial y cultural. Entonces, observamos bien que esta situación del hermano país de Colombia, y trayéndolo a la realidad política nuestra en Panamá, que una de las políticas del electo ministro Campo es eliminar lo que es el día sin IVA, el día sin impuestos, y eso buscando impactar lo menos posible el tema del erario público, aumentar la recaudación para poder hacer una redistribución de las riquezas. Si bien es cierto, es una operación que impacta en la caja chica del bolsillo del colombiano de a pie, es una situación que se va a ver reflejada en la caja de todos en algún momento en base a un proyectado de mediano y largo plazo. Observaba yo también que otra de las propuestas económicas es el tema de la apertura a la frontera de Cúcuta. Y esa apertura a la frontera de Cúcuta es un termómetro favorable porque se dispararía el consumismo interno de las grandes masas de dinero en efectivo que circulan del lado venezolano, que se invertirían a pesar de que los dólares y los pesos versus los dólares han aumentado en cotización dentro del pasivo circulante del sector bancario y servicio de la hermana República Colombia. Entonces, trayendo eso un poco a la realidad panameña,
observamos que no hay que ir a Harvard, a Berkeley, a Boston a estudiar maestrías en economía para poder crear políticas claras que reactiven la economía de un país en cuanto a pasivo circulante interno y que permitan que exista una política de paz y sosiego con un llamado generalizado a todos los sectores de la población para el consenso, tratando de mitigar un poco con el sacrificio personal de estos servidores públicos de alta jerarquía la situación de la población generalizada. Los subsidios, Luis, de manera focalizada no solucionan el problema, porque a la hora de gobernar tú tienes que gobernar para todos por disposición constitucional. Entonces esperamos pues que nuestros gobernantes tomen nota de lo que se vierte en este programa de manera docente y por lo menos tengan una luz divina que les haga entender de que arreglar este problema no es sentarse con cada uno de los gremios por separado. Tú hablas de mecanismos de incentivos, generar los incentivos propicios, pero desde el punto de vista integral y a través de un pacto político inclusivo. Yo creo que eso es tratando de un poco redondear lo que hemos discutido, yo creo que pasa por allí en buena medida. Generar ese pacto político, uno ve también en países incluso como Venezuela. Lamentablemente la polarización política dio paso al derrumbe económico, ¿no? Y si no hay acuerdo en las élites políticas sobre el rumbo a tomar desde el punto de vista económico, con la mayor inclusión política, no como dice Gilberto, acuerdos aislados, ¿no? Y en Panamá no es la excepción, en Latinoamérica tiene que tener lugar eso, entre lo que les decía, entre la sostenibilidad de crecimiento y la sostenibilidad fiscal está el gobierno que debe garantizar la mitigación de riesgo político, y a través de una política, por ejemplo en Colombia, que trae el caso Campo Gilberto, viene una reforma tributaria, por ejemplo, una reforma tributaria que genere los incentivos necesarios para que se redistribuya el ingreso de la mejor forma. Tiene que ir una agenda social importante, porque si no Colombia es una olla de presión, es una olla de presión social que se puede traducir en otra nueva crisis como la de 2019, que protestas con fin indeterminado y generen la caída de gobiernos, y de hecho Colombia cayó del grado de inversión, es uno de los ángeles caídos, como llaman en el sistema en el mundo financiero. De ahí que es importante que que se mitigue riesgo, como dice Gilberto, y se mitigue riesgo ¿cómo? A través de una gobernabilidad sana en términos de inclusiva, que genere pacto con todos los sectores productivos, con todas las fuerzas sociales, y que eso se traduzca en un programa mínimo de gobierno, o sea, y de gobernanza económica. Y eso es lo que deben apuntar los países, y en particular debe apuntar Panamá. Lo que pasa es que también yo pienso que no hay una política económica establecida como tal, porque los partidos políticos, su objetivo es llegar al gobierno, al Estado, no es el tratar de levantar un país hacia lo que tú dices, esa riqueza que sea más equitativa, sino más bien es cómo entro yo y cómo debo salir yo, porque la idea de entrar es porque quiero salir mucho mejor de lo que yo entré económicamente hablando. Sí, son cazadores de renta, ¿no? Eso, y lastimosamente está pasando en América Latina, no está pasando en Panamá. Eso no es de que Panamá es el no, por eso yo hago el comentario. Sí, uno lo ve, Agustín, a lo largo de la historia latinoamericana, historia económica y política. Yo lo veo, viajo mucho a la América Latina y yo me doy cuenta de lo que está pasando. Incluso hay mediciones económicas previas a crisis. Sí. Lo del tema del combustible era un tema que se venía viendo y que se iba a dar. Eso no es un tema que sorprendió al mundo entero. No, claro. Entonces, los medidores económicos siempre les establecen a los gobiernos, mira, viene esto, prepárate. Para que Panamá y como importador en esto de energía era un factor de riesgo para que tenga que tener. Entonces tú te das cuenta, Luis, que la improvisación económica es la que está latente siempre en los gobiernos que van a ir al Estado. ¿Por qué? Porque su objetivo es otro. Porque si tú analizas como debe ser, como tú hablando, Gilberto, y hemos hablado aquí a lo largo de estos programas, o sea, no es sectorizar en las ayudas, sino hacer una ayuda general, porque al final
¿Qué trae? Lo que hoy estamos viviendo en este país. Hoy tenemos una huelga general que está acrecentándose cada día más, producto precisamente de las indecisiones, las improvisaciones del gobierno de llevar temas económicos como debe ser, y ahora están con el tema de que si yo te doy a ti, tengo que quitarle a la que está acá. Y si le quito el de allá se va a poner bravo también igual. Entonces va a traer más caos que el sosiego de las personas, porque la gente quiere estar tranquila, como dice Gilberto, con su bolsillo con plata para poder subsanar sus gastos, la escuela, comida, todo tipo de cosas. Pero el tema es esto, que ellos no se han percatado de las mediciones que existen, porque no es, tú que eres economista, eso se da, se advierte de antemano, bueno, a veces hasta un año antes. Sí, el tiempo no nos acompaña. Así que bueno, a todos los oyentes, feliz fin de semana dentro de la situación. Luis, muchas gracias por participar en este panel. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Encantado de estar con ustedes. Siempre invitado, a la puerta abierta para usted acá, siempre. No, gracias. Sí. Y nosotros desde acá, bueno, a la orden. Sí, bueno. Así que bueno, nos vemos entonces el lunes con otro tema más. Melito también con nosotros, nos acompañó hoy. Así es. Gracias. Buen fin de semana a todo el pueblo panameño, y ojalá que los lunes que entremos nuevamente ya estemos en un país más tranquilo y no más golpeado de lo que estamos viendo el día de hoy viernes. Apostemos por eso. Saludos, Luis. Saludos. Gracias. Un gusto, gracias. Bye. Hemos presentado Trocha Abierta